La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias Justicia, COVID y Arte en el marco del Corredor Cultural Autonomía, que esta ocasión será moderado por el maestro Óscar Ramos Estrada. Adelante, maestro. Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio intitulado Puerta de la Libertad. Todo ello en el marco del Corredor Cultural organizado por Fundación UNAM y la Facultad de Derecho, conviviendo con el virus SARS-CoV-2, Justicia, COVID y Arte. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este encuentro virtual el doctor José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sea bienvenido, doctor. De igual manera, saludamos la distinguida presencia del doctor Fernando Serrano Migallón, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sea bienvenido, señor director. Saludamos de igual forma la distinguida presencia de la doctora Norca López Samarripa, catedrática de la Facultad de Derecho. Sea bienvenida, doctora. De igual manera, nos congratula contar con la agradable presencia del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, notario 169 de la Ciudad de México y distinguido catedrático de la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. También recibimos con beneplácito la distinguida presencia de la doctora Raquel Sandra Contreras López, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, doctora. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea bienvenido, señor director. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia de autoridades universitarias, profesoras y profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibiremos con agrado el mensaje de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. La palabra es suya, señor director. Muchas gracias, maestro Óscar Ramos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta tercera etapa de este conversatorio Justicia, COVID y Arte que hemos organizado en coautoría con Fundación UNAM. Fundación UNAM ha rescatado una idea maravillosa que durante mucho tiempo había quedado y que no se había plasmado, de revivir lo que fue el barrio universitario, de revivir ese lugar en donde se desarrollaba la educación superior en México al refundarse la Universidad Nacional en el centro histórico, que después se dio su lugar cuando se construyó la ciudad universitaria y que trasladó a maestros, a trabajadores y alumnos hacia el sur, hacia el Pedregal,
dejando pues los edificios en donde se había impartido educación en el centro histórico con nostalgia. Fundación UNAM ha tenido esta buena idea de promover, revivir los recintos y los bienes culturales de estos grandes edificios en donde la Universidad Nacional empezó a funcionar, y nos toca a nosotros el turno pues de mostrar lo que es la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Yo celebro y saludo la presencia de don José Gamas Torruco, director de nuestra Escuela Nacional de Jurisprudencia. También saludo pues la presencia del director Fernando Serrano Migallón, y también espero que en algún momento de la mañana se nos alcance a conectar el maestro, el gran escultor mexicano Sebastián, que tiene algunos problemas de conectividad, pero que lo tenemos incluido en el programa, junto con mi amiga, mi hermana, la doctora Norca Cristina López Amarripa, quienes nos habrán esta mañana de platicar sobre un proyecto que se construyó gracias a la visión cultural magnífica del entonces director Fernando Serrano Migallón, que consiste en haber construido una escultura monumental en el campus de la Facultad de Derecho, enfrente de nuestro principal auditorio Jus Semper Loquitur, que se intitula La Puerta de la Libertad. Y después, para seguir con esta forma de organizar este conversatorio, habremos de tener pues la presencia de dos destacadísimos civilistas, nada más ni nada menos que el presidente de los profesores del Colegio de Civil, Miguel Ángel Beltrán Lara, y de la maestra querida Raquel Sandra Contreras López, quienes nos habrán de dar la charla jurídica que esta mañana tenemos programada. Ha sido una verdadera fiesta del conocimiento, y creo que esta idea de Fundación UNAM, que pensamos se va a repetir año con año, ha sido magnífica. La relación entre la justicia y el arte, pues muchas personas ignoran que no está para nada ajena ni lejana a la Facultad de Derecho. De las aulas de la Facultad de Derecho han salido egresados como José Vasconcelos, como Jaime Torres Bodet, como Daniel Cosío Villegas, el premio Nobel Alfonso García Robles, el otro premio Nobel Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Ricardo Garibay, Rafael Solana, Salvador Novo, Javier Villaurrutia y Antonio Velasco Piña, y nuestro coordinador de cultura actualmente en la universidad, Jorge Volpi. Así que la relación que tiene la Facultad de Derecho y el arte es muy fuerte. Sebastián, que es el autor de esta gran escultura La Puerta de la Libertad, es un universitario, es un integrante de nuestra gran comunidad. Así que esta mañana invitamos pues al autor de la idea de construir este gran proyecto, su promotor, el doctor Serrano Migallón. Ojalá alcance a estar Sebastián para que nos platique sobre estas cuestiones, y además pues creo que deberíamos de animarlo para que recorra con nosotros a pie este corredor universitario y veamos si existe alguna posibilidad y algún lugar en donde Sebastián pueda poner nuevamente su firma y su presencia en este gran proyecto de rescatar el barrio universitario. Y pues una de las especialistas más importantes que tiene la facultad en materia de derechos de autor, en materia de cultura, de derechos culturales, que es la doctora Norca López Amarripa. Así que en tanto podemos restablecer la comunicación con Sebastián, yo quisiera rogarle al doctor Fernando Serrano Migallón nos pueda platicar cómo nació, cómo se sacó adelante, cómo se batalló, porque pocas personas saben lo que se batalla para poder hacer cualquier cosa en el campus declarado Patrimonio de la Humanidad, en donde no se le puede poner ni un clavo ni un tornillo, y sin embargo el doctor Serrano pudo consecutir esta idea de tener esta gran escultura que es
orgullo de la Facultad de Derecho, está recién restaurada. Yo invito a quienes nos están viendo que cuando regresemos a las actividades presenciales la visiten, la admiren y vean qué magnífico trabajo se pudo concretar gracias a la genialidad del doctor Serrano y a la del mejor escultor que creo que tiene sin lugar a dudas México, que es Sebastián. La palabra es suya, doctor Serrano Migallón. Buenos días. Muy buenos días, señor director. Muy buenos días a todos. Como siempre es una obligación, y en este caso una gratísima obligación, dar las gracias. Muchísimas gracias por permitirme participar en este acto y hacer memoria de un tiempo que para mí es queridísimo y que está grabado en lo más profundo de mi esencia, que es haber sido director de la Facultad de Derecho, que yo creo que es el mayor honor que puede tener un egresado de nuestra casa. Si usted me permite, me gustaría hacer o dividir estos pequeños recuerdos en dos partes. El primero es la importancia de Sebastián en la vida cultural y artística de México. Quizá con un tono demasiado negativo, un crítico de arte, Juan de la Encina, decía que el verdadero arte mexicano surgió en el territorio que ahora es México mucho antes de la llegada de los españoles, que hay verdaderas obras de arte en el mundo maya, en el mundo azteca, la Coatlicue o la Chalchitlicue en Teotihuacán, o las obras de Palenque, y que con la colonia y con la invasión de los españoles, con la llegada de los españoles y todo el siglo XIX, en México lo que se hace fundamentalmente es una copia del arte europeo, que tiene que venir a la Revolución Mexicana para que vuelva a surgir un verdadero arte con características y con raíces propiamente mexicanas. Esto se da en primer lugar en un aspecto pictórico, independientemente del aspecto, si vamos a hablar nada más de obras plásticas y dejamos de un lado. Perdón, se está cortando. Y con los grandes muralistas del siglo XX, empiezan en los recintos universitarios lo que es los grandes murales de la antigua escuela de San Ildefonso, de la Secretaría de Educación Pública, y que le dan ese carácter novedoso a la cultura y a la pintura mexicana. Curiosamente, en escultura, esto no va a la misma velocidad que la pintura. Hay que esperar quizá hasta finales del siglo XX, 10 o 15 años después, para que surja un escultor como Sebastián. Un escultor que capta las esencias del antiguo arte mexicano, lo pasa por el tamiz de la historia mexicana y evidentemente crea un estilo de pintura completamente novedoso y llamativo, no solo en México, sino en el mundo. Las esculturas de Sebastián están en todo el mundo, en México, en París, en España, en Holanda. En todos sitios tenemos esculturas de Sebastián que compiten de manera más que honrosa con cualquier otra manifestación de arte moderno. En Sebastián hay que admirar varias cosas. Primero, el material que usa. Es un material moderno, es un material de actualidad, es un material contemporáneo. En segundo lugar, los temas. Son temas que, si bien son abstractos, representan perfectamente y clarísimamente la intención del escultor al plasmarlo. Y en tercer lugar, ese afán permanente que tiene Sebastián por localizar y por buscar nuevos temas de expresión. Aquí hay que recordar no solamente sus obras monumentales, sino las obras de menor tamaño destinadas a casas o a recintos mucho más pequeños, sus obras de arte para tipo joyería
para que luzcan fundamentalmente las señoras en su atuendo, y luego una serie de búsquedas que ha hecho en la adaptación de su obra clásica, como fueron aquella serie de esculturas que metía en el mar para que las algas marinas le dieran una fisonomía propia a sus obras de arte. En este sentido, Sebastián es verdaderamente no solo un innovador, sino es una cabeza de turco en la expresión de del arte plástico mexicano como no ha habido, yo creo, en siglos. En ese sentido, Sebastián ha abierto un camino, mantiene un camino y presenta en México una posibilidad de expresión plástica como no había habido hasta que él lo ideó, lo plasmó, lo imaginó y lo llevó a cabo. Teniendo esta idea de lo grandiosa de la obra de Sebastián, de lo valiosa que es, en la Facultad de Derecho, y no quiero decir con esto que haya sido intencional, de todo el recinto universitario, la hermosísima ciudad universitaria, quizá el área menos favorecida desde el punto de vista estético fue el área de humanidades. Tenemos el auditorio de ciencias con magníficos murales, la biblioteca central, arquitectura, ingeniería. En cambio, el área de humanidades, ese ferrocarril que va de filosofía hasta economía, fue el menos agraciado. Y dentro de los tres tramos, filosofía, derecho y economía, el menos agraciado fue derecho. En filosofía tienen dos magníficas esculturas desde el origen, desde el año 52. Uno es la escultura de Fray Alonso de la Veracruz y el otra es el magnífico recuerdo a Dante Alighieri. En economía hay algunos murales en el auditorio Narciso Basol, pero la Facultad de Derecho no tenía nada. Es más, la entrada principal que de filosofía daba a la explanada de la Biblioteca Nacional y en economía a la entrada de la explanada del actual auditorio actual caso, pero que era el auditorio de ciencias, la entrada principal de derecho daba hacia el circuito y como una especie de entrada de garaje. Entonces yo pensé que había que poner en valor la Facultad de Derecho. Y entonces empezamos a buscar la manera de cómo valorizar la facultad. Entonces aquella escalera lateral que permitía el ascenso de unos cuantos escalones para entrar a un estacionamiento de profesores que le daba entrada a la Facultad de Derecho, se hizo una pequeña plaza donde se instaló el Águila, que fue una donación de Carlos Espino, un artista desaparecido tempranamente, con un estilo completamente distinto al de Sebastián, muy actual, muy tradicional, y se hizo una explanada que le diera presencia a la Facultad de Derecho y que se volviera a instalar el nombre de la Facultad de Derecho, que en alguna modificación que se había hecho a los estacionamientos había hasta desaparecido el nombre. Desde el punto de vista pictórico, solamente en la época del doctor Máximo Carvajal se había instalado un mural en la biblioteca Alfonso Caso, un mural de Sofía Bassi, que era la única obra de arte que figuraba en la facultad. Entonces nos tomamos a la tarea de ver de qué manera podíamos enriquecerlo. Y aquí contamos con el apoyo de el Instituto Nacional de Bellas Artes, del gobierno de la Ciudad de México y en el aspecto de escultórico con Sebastián. En los murales se pudieron lograr que como datos por 99 años de los murales de Pablo Higgins que había pintado originalmente para los talleres gráficos de la Nación y que actualmente están en el edificio de posgrado. Desgraciadamente una pequeña maqueta que había con la señalización de dónde estaban los murales y cómo se reubicaron para que quienes los veían se dieran una idea clara de el movimiento que tenía toda la obra. Se consiguieron dos magníficas obras de María Izquierdo, que aunque no son temas jurídicos, adornan el auditorio Jules Semper,
uno es sobre la música y otro sobre la armonía, un gran mural de Flores Mesa, que es Sputnik, que está a la entrada del Salón de Usos Múltiples, un mural muy bonito que aparte tiene una historia particular, porque lo mandó pintar el maestro Alfonso Noriega en su casa, que es una vista de un pueblo mexicano con una serie de ángeles que eran la cara de su hija Sara Eugenia. La casa, después de que la vendió el maestro Alfonso Noriega, la compró Ernesto Zedillo, después de haber sido presidente de la República. Y el mural no le gustó a la señora Zedillo. Entonces llamó a Bellas Artes para que por favor lo retiraran. Fueron de Bellas Artes, se retiró el mural y lo restauraron. A mí, el director de Bellas Artes, de restauración de Bellas Artes, me dijo que ese mural que había estado en casa de uno de los mayores profesores que ha tenido la facultad, si lo quería la facultad, podía estar a nuestra disposición. Le dije, por supuesto que sí. Se llevó al anexo de la facultad en un salón que se le puso el nombre del maestro Alfonso Noriega y que desgraciadamente posteriormente se le cambió el nombre por el nombre de un político mexicano. Pero un mural que estuvo en la casa de un maestro querido, querible, admirado y admirable, como fue el maestro Noriega. Y en materia escultórica, no había nadie mejor que Sebastián que pudiera enriquecer a la Facultad de Derecho. Yo en aquella época prácticamente no lo conocía. Desde entonces hemos hecho una magnífica y fraternal amistad y gracias a la maestra Norca López Amarripa pude entrar en contacto con él, le manifesté el deseo que teníamos y la idea de que nos ayudara a elegir el lugar, la forma, el tema y las dimensiones del mural. Estuvo de acuerdo en todo, con una generosidad verdaderamente admirable. Vimos quién nos podía ayudar y la generación 65 a la cual yo pertenezco se ofreció a colaborar en el aspecto económico para la elaboración del mural. Sebastián, vuelvo a decir, con una generosidad y verdaderamente maravillosa, no cobró nada por la escultura, solamente nos pidió la materia prima para llevarla a cabo y entre donativos de la generación 65 y otros recursos adicionales que conseguimos, se le pudieron poner a su disposición el material para que él hiciera y cargara con todos los gastos de la escultura. El tema, si ya teníamos, hay un tema, no quiero decir que sea manido, pero un tema muy habitual, que es por mi raza hablará el espíritu. En la entrada teníamos la escultura que representa el escudo nacional y la patria como escudo nacional. Hablamos con Sebastián de cuál podía ser el tema de la escultura. Y él pensó, y estuvimos de acuerdo, que el tema era la libertad. Entonces, la puerta de la libertad, y la escultura representa una puerta, una entrada que permite, que da acceso a la libertad, y para lograr la libertad, evidentemente, esta tiene que pasar por la justicia. Entonces, esta es un poco la efemérides que tuvo la idea, la consecución gracias a la generosidad de Sebastián, y yo creo que en estos momentos la Facultad de Derecho es de las dependencias de la universidad la que tiene un acervo pictórico, escultórico y artístico más importante en todo el campus de la ciudad universitaria. Y si esto es así, es fundamentalmente a la generosidad del maestro Sebastián, al cual una vez más le vuelvo a dar las gracias por todo lo que hizo en aquel momento, lo que sigue haciendo y sobre todo por la labor a favor de la pintura y de la obra plástica de México. Otra vez, muchas felicidades, señor director, por su reciente reconocimiento y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, señor director. Creo que es importante que los jóvenes que están ahora en la universidad entiendan cómo ha costado trabajo y cómo ha venido evolucionando precisamente este aspecto que dice usted de la presencia del arte en murales, en esculturas
en nuestra facultad. Ya está con nosotros el gran maestro Sebastián. Déjenme decirles antes de darle la palabra y de presentarlo que yo no tuve la suerte y la fuerza que tuvo el doctor Serrano, porque a mí me regaló el Sebastián un proyecto que íbamos a hacer, el Faro de la Justicia. Lo vamos a hacer ahí en frente del edificio, y se nos vino el mundo encima, todo este comité que tiene la universidad para el cuidado de la zona patrimonial. No nos ha dejado, don Luis Arnal, con mucho trabajo y con muchos esfuerzos hicimos muchas cosas, no lo autorizó, ya no está con nosotros, acaba de morir don Luis Arnal. Y también vamos a invitar a Sebastián a que recorra junto con el presidente de Fundación UNAM, que a las 11 estará con nosotros, esta idea del barrio universitario, que es rescatar la idea de volver a unir los edificios que fueron pues la estructura de la Universidad Nacional en el centro histórico, y que se va a convertir, creo que en un disparador muy importante de la cultura, del turismo y del arte en México. Pero está con nosotros Sebastián, es un honor que esté con los amigos de su facultad, es un hombre muy querido en la facultad y nos hace el honor de estar esta mañana, y quisiéramos que nos platique, pues, qué tanto trabajo costó en aquella época vencer las resistencias de estos cuerpos colegiados que son muy celosos del patrimonio universitario, y que nos platique un poco de cuáles son sus proyectos, y decirle que es un honor que esté con nosotros. Platícanos, Sebastián, y bienvenido. Muy buenos nuevamente. días. Sí. Ya te escuchamos. Muy buenos días, qué gusto que amigos. Entonces, es un abrazo y un saludo para todos con mucho cariño. La verdad es que especialmente yo también soy, su conexión es ya. Yo también soy, un momento, que es invisible. ¿Sí me ven? Sí, muy bien, adelante. Yo también soy de la generación 65, nada más que de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero somos la misma generación. Entonces, cuando la doctora Norca López me invitó, yo con mucho cariño para la facultad y fundamentalmente para la universidad, porque soy universitario, dije, yo trabajo, y yo creo que para poder hacer cosas como lo han hecho ustedes en la facultad, es tener continuidad, como deben de ser las cosas, que debemos de provocar que haya continuidad, y tener voluntad. Yo creo que la voluntad es fundamental en todos los quehaceres, y más en de hacer obras, pues obras grandes, obras difíciles, obras más complicadas, es tener voluntad, pero no solo la voluntad plástica, sino es la voluntad política, económica, social, y ustedes la tienen en la facultad. Yo me integré y fue muy fácil, entre comillas, fue muy fácil porque pues les di la fórmula, les dije, bueno, yo no les cobro, pero consigan los materiales, y con voluntad consiguieron todo y la pudimos hacer, y ahí está. Me acuerdo también que hicimos las réplicas más pequeñas para generar recursos para que se pudiera continuar la obra y se terminara, ¿no? Y bueno, para mí fue una gran experiencia, sobre todo porque es la universidad, pero no todas las facultades tienen ese acervo, ¿eh? Ustedes son muy especiales, han sabido cuidar y acumular el acervo para la facultad. ¿Qué más les puedo hablar de mi experiencia? Bueno, de las obras que estoy trabajando, tengo una enorme satisfacción, mucho gusto, que en esta pandemia, a pesar de lo que hemos pasado todos, no dejé de trabajar. En la pandemia del año pasado y de este año, bueno, de este año fundamentalmente, terminé 2 esculturas en San Antonio, esculturas monumentales. No es fácil en pandemia poner esculturas urbanas en una ciudad importante como San Antonio. Puse 2 esculturas. Puse una puerta que para mí es muy emocionante haber hecho esa puerta por el tema. El tema es de la igualdad
es la Puerta de la Equidad. Fundamentalmente ellos me la pidieron en un principio a la igualdad de, no sé, de las personas de color, pero cuando yo les dije, no, yo voy a hacer una puerta a la igualdad de los seres humanos, a nivel universal, yo creo que ese es el símbolo fundamental. Todos caben en la igualdad, todos. Entonces está bien simplemente que se llame la Puerta de la Igualdad, de la Equidad. Y la hicimos, son 2 columnas monumentales que simbolizan eso, la entrada a la igualdad del universo. Son 2 puertas que están en espejo, 2 columnas, son iguales, son idénticas, pero están en espejo. Así es que ya por estar en espejo no son idénticas. Una está hacia un lado y otra está hacia otro, por decir así, hacia la izquierda y hacia la derecha, y hay un centro para entrar. Entonces, esas columnas están yendo hacia el cielo, hacia el cosmos, están subiendo porque son espirales que ascienden y se van haciendo más pequeñas en la parte superior. Entonces, la sensación de verlas es como esas ganas que tenemos de trascender y de ir más allá. Y eso es lo que hice para la Puerta de la Equidad. Pero también, al mismo tiempo, me pidieron otra pieza para el Aeropuerto Internacional de San Antonio. E hice algo que es muy significativo para ellos, porque diseñé una escultura como si tuviera, como si fueran menires, como los dólmenes y los menires, monumental, pero estas mismas formas de 5 piezas, de 5 columnas que están hacia el centro, como se inclinan los dólmenes, tienen en el espacio, diseñada por las mismas formas, aparece en un momento la estrella de Texas. Y entonces yo le llamé la Estrella de Texas en San Antonio. Y fue un éxito porque de una escultura mía primigenia que evoca los dólmenes, evoqué una estrella en el centro hacia el cosmos. Y bueno, la estrella es para ellos un símbolo extraordinario. Eso es lo que he hecho en los últimos meses, que son 2 piezas en esta pandemia extraordinaria. Digo, extraordinaria para mí porque me permitió meterme a mi estudio, diseñar y pintar 30 cuadros. También pinté. Entonces, para mí ha sido extraordinaria. Sé lo que me ha provocado, el miedo que me ha dado, porque yo pensé que no llegaba, porque se fueron muchos amigos míos, pensé que no llegaba a vacunarme. Cuando me puse la primera vacuna, todavía tenía pesadillas porque pensé que no iba a poder ponerme la segunda parte de la vacuna porque me iba a pegar. Bueno, aquí estamos. La verdad es que con voluntad podemos seguir adelante. Eres un mexicano universal, Sebastián, y yo quisiera que les platicaras a los jóvenes que nos están viendo, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de profundizar en esto que dijo el doctor Serrano, que eres el mejor escultor que México ha dado en siglos. ¿En cuántas ciudades del mundo tienes esculturas monumentales ya instaladas, a reserva de que gracias a la vacuna y gracias a que somos guerreros mutantes vas a seguir trabajando de manera incansable como lo haces? ¿Tú tienes idea de cuántas ciudades tienes esculturas en el mundo? Sí, claro. Nada más darle las gracias al doctor Serrano, que es mi amigo, entonces tiene que decir puras cosas bonitas de su amigo. Gracias, doctor Serrano. Lo que pasa es que tengo cerca de 260 piezas repartidas en muchas ciudades del mundo. Contar las ciudades ahorita no tengo ni idea, pero puedo platicarles más o menos. Si yo salgo de Vancouver, donde tengo una, bueno, en Canadá tengo 4 piezas en diferentes ciudades, pero en Vancouver tengo una que se llama el trono de Nezahualcóyotl, y de ahí
brinco a Japón, ahí tengo 13, y luego brinco a Corea, ahí tengo 4, y luego nos vamos a Singapur, ahí tengo otra, y luego me voy a Medio Oriente y tengo en Israel, en Egipto, en Omán, en Marruecos, ahí hay otras esculturas, y ahí me voy viajando hacia España. En España, en muchas ciudades, hay escultura mía. Sobre todo hay una muy importante para mi vida y para mí, para mi sentimiento y mi inteligencia. Es un logro, porque diseñé, es muy difícil diseñar un Quijote cuando la figura se ha tomado por todos lados y se han hecho muchas artesanías. Es tan difícil tomarla que uno no se atreve. Pues yo la tomé e hice un Quijote de 13 metros para España, para mi exposición. Hará como 15 años, 12 años, ¿no? Y la mandé, y la pieza la vio el alcalde y dijo, esta pieza es de aquí, en Alcalá de Henares. Es la pieza más importante a la entrada de la Complutense. Entonces, eso para mí es un gran honor, haber hecho la pieza fundamental de Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Es con lo que vivo, así muy contento por haber logrado, por haber tenido ese logro. Y luego en España, en diferentes ciudades, hay piezas. Por supuesto, en París he tenido exposiciones urbanas en las calles de París, pero tengo una permanente. Y luego tengo en Dublín, tengo 4, en Islandia tengo otra, y ahí me vengo a la Unión Americana. En la Unión Americana también, en diferentes estados, tengo en Nueva York, tengo en Nuevo México, en Denver, en Texas. En Texas tengo varias, tengo en Oregon, y tengo hasta allá la frontera en Canadá, en Vancouver, pero de este lado, ¿cómo se llama? Bellingham, tengo otra pieza, y en Canadá tengo 4 piezas, y luego América Latina también tengo en diferentes ciudades. Tengo en Brasil, tengo allá hasta casi hasta la Patagonia, en Chile, en Buenos Aires, tengo también una en Colombia. Estamos trabajando para Perú. Yo espero que con la pandemia ya más tranquilo nos dejen hacer la gran exposición y poner la pieza grande. Y luego, actualmente, en este momento, estoy trabajando para Guatemala. Hasta ahí voy, más o menos, para darles es lo que me acuerdo, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? Norca López Amarripa, platícanos qué se siente ser abogada y qué se siente ser la asesora jurídica de un artista universal como Sebastián, y cuál ha sido tu relación de Sebastián con la Facultad de Derecho y con la universidad. Tu micrófono. Muchas gracias, señor director. Pues yo quiero iniciar mi participación en este importante ciclo de conferencias, pues agradeciendo la invitación realizada por usted, señor director, y aprovecho para felicitarlo por el día de ayer. La verdad, me enorgullece ser su amiga. Me da mucho gusto que lo estén reconociendo. Usted ha hecho una labor grandiosa para la Facultad de Derecho. Asimismo, qué bueno que está aquí Fernando Serrano, el exdirector, nuestro querido Fernando, porque él también hizo un trabajo hermosísimo. Y bueno, quiero agradecerle al escultor Sebastián, mi gran amigo del alma, y bueno, a José Gamas Torruco, al doctor José Gamas Torruco, por supuesto al notario Miguel Ángel Beltrán Lara, a Lorena Redondo y a todos los que estamos aquí presentes, a la maestra Raquel Contreras López. Bueno, para mí, mire, yo preparé algo muy importante para mí, para mi expresión, sobre Sebastián. Yo sabía que los que me iban a anteceder en el micrófono pues traían muy claro esa gran experiencia. Para mí,
la amistad de Sebastián se ha significado muchísimo en mi vida. El hecho de convivir con su familia, con la querida Gabriela, con sus hijos, para mí ha sido muy importante, muy enriquecedor. Ser su abogada, pues también me ha enriquecido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo con un genio del arte. Yo quiero comentarles que, pues bueno, y para los jóvenes que sepan, la obra de Sebastián se multiplica, al igual perdón, que las opiniones en torno a sus esculturas y proyectos, y bueno, docenas de críticas que vienen de escritores, especialistas, colegas, y tienen un factor en común, patentizan su asombro ante estas creaciones excepcionales. Yo les quiero comentar que no queda duda que la obra artística de Sebastián, al igual que su vida, ha sido y es comentada en muchos libros que versan sobre el talante ambicioso y osado de aquel hombre de Ciudad Camargo, Chihuahua, que llegó a esta Ciudad de México para enfrentarse a ella y conquistarla, y es bien importante decirlo, sin apoyos institucionales, contando únicamente con el impulso de su intelecto, el cual sin duda ha logrado trascender, como ya nos los platicó, ¿verdad? Fronteras, impactando con su ingenio creador desde Japón, Egipto, España, Francia, como él ya en viva voz nos los platicó. Lo más cierto que puedo decirles en este momento es que lo que ha hecho Sebastián es asombroso, siendo un artista que hay que descubrir y redescubrir. En los muchos años que he convivido con él, he podido observar que sus estudios, bocetos o dibujos se encuentran llenos de acontecimientos mentales, anotados inconscientemente, entremezclados con una rica miscelánea compuesta por frases, chistes, garabatos, cálculos extraordinarios, figuras de personas o de animales, entintados con el recurso que en ese momento tiene en la mano, como es el café. Me acuerdo mucho de algunos bocetos hechos con café, nombres, teléfonos y muchas cosas más. Debo confesarles que he tenido la fortuna de verlo trabajar y proyectar, hacer maquetas, y he gozado de charlas sobre sus aportes a la geometría euclidiana, a las normas de la cristalografía y topología, así como de sus homenajes a Leonardo da Vinci, desdoblándose en sus propios teoremas del cubo de Leonardo. Quiero contarles que las esculturas de Sebastián constituyen un mapa de su mente, las cuales contienen desde geometría mínima, cálculos exactos, hasta tratados científicos. Asimismo, analiza y entiende la realidad con base en los principios de la divina proporción, número, peso y medida. Y como disciplinas matemáticas se entiende, además de las tres propiamente dichas, aritmética, geometría y astronomía. La música, la perspectiva, la arquitectura, la cosmografía, creando diversos razonamientos que lo ha llevado a sincretizar novedosos conceptos de urbanismo moderno, como con la cosmogonía mesoamericana. Les digo como una información más que necesaria para descifrar la mentalidad de Sebastián, su pensamiento lúdico y sus formas de creación. En efecto, Sebastián es un artista extraordinario, pero su vida se entrecruza constantemente con lo normal, y es precisamente en esos puntos de intersección en los que he podido establecer mi amistad con él. Existen desde luego todas esas complejidades y profundidades de su personalidad y de sus esculturas mundialmente famosas que son difíciles de descifrar. Todas esas cosas convierten a Sebastián
en un ser único, pero en otros momentos es por instantes un ser como nosotros, es decir, el hombre que vive en un tiempo real, el hombre que puede convertirse en una sorpresa y en una paradoja mayor, el hombre que crea con desenfado, con gracia, con arcoíris, con noches y amaneceres, iluminado a ratos y a otros oscuro, el hombre que ríe a carcajadas y en otras es tan solo una complaciente sonrisa. Debo anotarles que Sebastián, al crear esas impresionantes esculturas, está delatando su significado, llenas de lo indecible, de lo que es en esencia la simetría de una flor, la espiral del caracol, de su extraordinario razonamiento al acercarse a una de esas sorprendentes esculturas. Me gusta recordar que son también Sebastián, a quien su inmensa estatura se reduce a dimensiones humanas por su gran sencillez. Sebastián, el artista internacional, el hombre de nuestro tiempo, es como una inmensa escultura. No es exactamente una ilusión, sino el producto de su pensamiento, de su quehacer, y cuanto más se acerca uno a esas grandiosas esculturas, mejor empieza uno a ver, y de una forma mucho más interesante, al hombre que las proyecta. Finalmente, quiero reiterarles que he podido observar el desafío geométrico con el que Sebastián crea sus espacios. Muestra lo tangible de lo oculto. En esto se asume su fecundo secreto mental, su inmenso poderío estructural, que son uno mismo, un relevo de los saberes renacentistas, un encuentro de sentimientos, formas, volúmenes, dimensiones, en donde la organización lineal de la superficie con el punto de fuga consigue una nueva interpretación. La geometría no es algo inherente a la naturaleza, sino que es algo que la mente le impone a la naturaleza. Inventar, convocar y mostrar, esa es la mente de Sebastián, la que convoca a la escultura y la hace visible, llevándola a una multiplicidad de significados, abriendo el horizonte de una dinámica incansable de posibilidades, invitándonos a entrar a sus representaciones mentales que entrelazan pasión y ciencia. Muchas gracias, y gracias por tu amistad, querido Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Norca, muchísimas gracias. Qué bonito. No, gracias a Qué usted. magnífica pieza literaria te ha dedicado Norca, Sebastián. Extraordinaria. La verdad es que pudo sintetizar pues cosas que nosotros que hemos estado algún día ahí en tu taller y te hemos visto trabajar, lo hemos palpado. Tu gran cultura histórica, porque la verdad es que tienes una cultura en materia histórica fundamental, que muy, muy profunda, que te permite tener esta sensibilidad social y política, porque la verdad es que siempre cuando te encargan un trabajo, tu visión pues es cósmica, tu visión es histórica, tu visión es siempre pensando en unir el pasado con el futuro. La verdad es que pocos nos podemos explicar tu genialidad en materia de ingeniería, porque hacer estas grandes esculturas que pesan muchas toneladas y que la gente debe de saber, pues que tú les das instrucciones a tus ingenieros, estructuristas, de qué es lo que tienen que calcular, pero desde que tú las diseñas, sabes que tienen una armonía y que son perfectas. El manejo de la ingeniería es bárbaro, como lo dijo Norca, siempre tener el peso y la medida en la mente no es fácil. Para alguien que estudió arte en una escuela de arte y de pintura, pues el manejo de la ingeniería creo que le debe dar mucha envidia a muchos ingenieros, y sobre todo pues esta característica de ser un mexicano de provincia que ha podido no solamente conquistar a México, sino conquistar al universo. Está con nosotros ya el don Dionisio Meade, se ha integrado, que le damos la bienvenida. Gracias, es el presidente de la Fundación UNAM. Bienvenido, Dionisio. Gracias, gracias, oportunidad de felicitar también a Sebastián, que es un gran artista y un extraordinario amigo. Una oportunidad de compartir con él, y gracias por esa aportación que
que ha hecho artística a la antigua sede de jurisprudencia. Gracias. Sí, queríamos, qué bueno que pudiste estar en esta mesa antes de que terminamos la charla para que pudieras ver a Sebastián. Ya le platicamos a Sebastián el gran proyecto que tiene Fundación UNAM de revivir el barrio universitario, este proyecto genial del Corredor Cultural Autonomía que estás impulsando. Yo le voy a pedir al maestro José Gamas Torruco que un día convenzamos a Norca y a Sebastián de que vayan a ver cómo están los trabajos de la remodelación ambiciosa que tenemos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Le vamos a poner un gran auditorio, le vamos a poner una nueva biblioteca, le vamos a poner una techumbre para que la podamos utilizar siempre, elevadores, nuevas escaleras. Va a quedar verdaderamente fundamental, a ver si se anima a que hagamos algo por ahí. Y también, Dionisio, si quieres, algún día lo invitamos a caminar y a conocer este proyecto del Corredor de Autonomía a Sebastián, pues para que vea qué ambicioso va a ser, la ayuda que va este proyecto a darle al centro histórico, en donde se busca que vuelva a tener este sabor del barrio universitario, en donde pueda ser un espacio de cultura, de encuentro, y que se rescate este sabor que tenía antes de la construcción de Ciudad Universitaria. Pero, don Dionisio, queda usted en el uso de la palabra para poder saludar a nuestro auditorio que nos está viendo. Un abrazo, Sebastián, y será pues, un gran honor que podamos hacer este recorrido. Justamente lo que queremos este barrio universitario nos cuente sus experiencias y acumule otras nuevas alrededor de este mundo de arte, de sabiduría, de conocimiento que gira alrededor de sus instalaciones. Les agradezco mucho esta oportunidad que le dan de participar en este evento de Corredor Cultural Universitario. No es más, cuando acompaño al director de la Facultad de Derecho, que yo posee mis estudios universitarios y cuyo director, Raúl Contreras, la ha ubicado en los primeros lugares del ranking latinoamericano y del mundo. Mi sincero reconocimiento y mis felicitaciones de corazón. Nos motiva de manera particular que Raúl Contreras se haya valido de este corredor cultural que orgullosamente lleva el nombre de Autonomía para celebrar este oportuno y trascendente ciclo de conferencias, conviviendo con el virus del SARS, en donde de forma magistral y con formidables especialistas desarrollan temas vinculados a la justicia, COVID y arte. Y lo hace desde una de las joyas del patrimonio histórico de la UNAM, el antiguo Palacio de Jurisprudencia. Saludamos desde aquí a Pepe Gamas, que encabeza este proyecto, gran amigo también y compañero. Conscientes de que el agresivo paso de esta feroz pandemia ha dividido nuestro mundo en un antes y un después, este foro, en la forma en que los aspectos esenciales de nuestra vida tendrán que ubicarse en esta nueva realidad que ya se ha hecho presente. Los temas que se han tratado en este ciclo, que hoy concluye, ilustran la diversidad de asuntos que integran esta agenda, pero que todos se articulan. Estos ciclos de reflexión como este que nos ha convocado nos van dando la respuesta. La pandemia ha develado muchos rostros que permanecían ocultos y que hoy demandan nuevas políticas públicas que les hagan frente. El ejercicio del derecho, tan cuestionado en la actualidad, a veces desde esferas inimaginables, es uno de ellos. Pero como aquí se acredita, volver a nuestras fuentes, a nuestro patrimonio universitario, que es fuente también de conocimiento y cultura, es parte de este proceso de reflexión. Este corredor cultural tiene ese propósito, que cada sede, en el ámbito de su historia y competencia, se sume a estos espacios de reflexión, que nos aporten sus especialistas, su visión y su experiencia,
y que tanto en su temática como en esta visión conjunta aporten sus luces para sembrar los caminos de un México mejor. Hoy se acredita de nuevo que la UNAM va a la vanguardia, que es ese faro de luz que cada día da pautas y que nuevamente orienta sobre lo que debemos hacer en el futuro. La pandemia nos ha señalado nuevas rutas, nos lo ha señalado en el arte, nos lo está señalando en la justicia, nos lo está señalando en lo médico y nos lo está señalando en muchos otros retos que hoy nos señalan y este espacio de reflexión. La universidad está esa semilla de responsabilidad social que nos hace buscar cómo devolverle a esta institución lo mucho que nos ha dado. La fundación, su fundación, es una vía, es una puerta para que muchos más jóvenes se puedan incorporar a esta vida universitaria, a este mundo de conocimientos, de justicia, de arte y de valores que ofrece la universidad. Ayúdenos a que se materialicen sus sueños, a que podamos hacer que muchos más cambien sus historias de vida. Será una gran forma de honrar nuestra esencia puma. Concluyo felicitando nuevamente a los organizadores y a los participantes en este ciclo. De manera muy especial a mi amigo y sólido apoyo de la Fundación, al director de nuestra facultad, a Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias y felicidades a todos. Araceli Rodríguez, la directora ejecutiva, quisieras mandar un mensaje. Tú eres la gran promotora de esta idea de hacer estas exposiciones de los edificios de los que integramos este corredor. Quisieras mandar un mensaje y un saludo también al maestro Sebastián y decirnos pues, qué pasos vamos a seguir para seguir impulsando este magnífico proyecto de Fundación UNAM, que es un gran instrumento de justicia social. Pocas veces se puede reconocer lo que Fundación UNAM hace, los miles de estudiantes que han podido salir adelante gracias a las becas que Fundación UNAM reparte y a través del dinero que consigue con un trabajo arduo y que ahora además de todo ese trabajo pues está incursionando en este bellísimo proyecto. Platícanos algo, Araceli. Sí, mira, yo lo que quisiera es, primero, muchas gracias a todos. Sebastián, soy una gran admiradora de tu trabajo. De veras, para mí eres el escultor y no hay más. Pero sí quisiera yo decirles que este corredor cultural nació por una idea del licenciado Meade. Es una idea que nosotros hemos seguido, que hemos promovido. Y sí quiero decir que todos, que somos ya 9 o 10 recintos, no me acuerdo ahorita el número exacto, que estamos en el centro histórico y todos trabajamos mucho. Nuria del antiguo, de la Escuela de Medicina, del Palacio de Medicina, es una gran promotora. Y así cada uno tenemos al doctor Gamas Torruco, que también es otro gran promotor. Y yo lo único que quisiera decir es, sigamos impulsando nuestro centro histórico, sigamos dándonos la mano. Este corredor sirve para impulsar, para hacer crecer lo que hacemos dentro de cada uno de los recintos. Y este foro que se dio en estos 3 días, que fue un foro precioso, delicioso, interesante, profundo, se repita de nuevo cada año en el corredor cultural y tenga esa connotación de ir de la mano con todos los recintos, porque déjenme decirles algo, se repitió en todas las páginas o en muchas de las páginas de los recintos y de las facultades. Este foro
y tuvo un impacto muy grande dentro del centro histórico. Y también quiero decirles que la autoridad del centro histórico nos apoya. Entonces, aprovechemos este momento y esa idea que nació ya hace unos 3, 4 años con el licenciado Mead, ha tomado forma y está creciendo, y desde luego seguimos el consejo de él, que siempre ha sido un consejo sabio en este sentido, y que empezó en una plática y terminó en lo que es ahorita. Todos estos recintos de la mano, todos nos apoyamos, todos nos vamos para adelante, todos nos apoyamos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas. Ahora estamos creando ya la página de Facebook del Corredor Cultural. Entonces, lo único que pido es que este foro se repita cada año. Este foro especial para el Corredor Cultural, un foro precioso, de veras, felicidades, Raúl, fue un foro precioso. Y gracias por ser parte del Corredor Cultural, y gracias al doctor Gamas Torruco. Muchas gracias, Araceli. Bueno, Sebastián, como podrás ver, te invitamos a una conferencia con una doble intención. Primera, que los jóvenes que nos están viendo en vivo sepan quién es Sebastián, que investiguen el tamaño y la dimensión del mexicano que eres, pero pues también invitarte a que te integres a este proyecto, a que vayas a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a que recorras los edificios, que veas cómo están quedando. Don Dionisio Mead tiene atrás al Palacio de la Autonomía, que es una belleza, y que caminemos ese barrio universitario, nos tomemos ahí un café o nos vayamos a comer por ahí en algún restaurante, y a ver si en tu genialidad se te ocurre algo que podamos hacer pues para embellecer este proyecto. Muchas gracias, Sebastián. Tú sabes que la Facultad de Derecho es tu facultad. Ese proyecto del Faro de la Justicia lo tenemos pendiente y lo vamos a sacar adelante, ya sea en CU o lo hacemos en jurisprudencia, o a ver cómo podemos hacer para aprovechar esta relación estratégica que tenemos desde hace muchos años contigo. Muchas gracias, don Dionisio, por esta magnífica idea. Esperemos que el próximo año estas ceremonias las podamos hacer en los recintos de manera personal. Yo, que conozco muy bien a Sebastián Inorca, no me va a dejar mentir. Yo estoy seguro que lo que más extrañó Sebastián en la pandemia es estar rodeado de gente, de música, de comida, pero creo que como a todos, la pandemia nos permitió ser pues lectores de tiempo completo, nos permitió ser profesores o estudiantes de tiempo completo, y estoy seguro que ese año en donde no tuviste posibilidades de hacer fiestas y de andar de gira, debes de haber pintado y debes de haber hecho diseños que van a estar materializados en los próximos años. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Muchas gracias, maestro Gamas Torruco, por su patrocinio y por su entusiasmo en la organización. Gracias, Araceli. Los despedimos, a menos que se quieran quedar a escuchar la parte jurídica del presidente del Colegio de Profesores de Civil y de Raquel Contreras, que van a hablar sobre temas jurídicos que tienen que ver con la pandemia. La Facultad de Derecho lleva una bitácora de la pandemia y hemos estado tratando de producir conocimiento y de difundirlo para que la gente pueda tener pues orientaciones jurídicas en estos tiempos difíciles, con los tribunales cerrados, con la violencia contra las mujeres agravándose, con el feminicidio creciendo, con la crisis económica. En fin, creo que es una época de claros y oscuros, pero esta mañana tu presencia nos permite cerrar este ciclo con broche de oro, y nuevamente reiterarte el orgullo de tenerte con nosotros. Muchas gracias, señor director Fernando Serrano, por su trabajo y por el legado que dejó en la Facultad de Derecho junto con Sebastián. El día que invitemos a Sebastián a ir allá al corredor universitario, lo vamos a invitar para que nos acompañe con Norca y con el doctor Gamas Torruco y con Araceli y con don Dionisio Mead, para ver qué podemos hacer y seguir abrevando de la genialidad del maestro Sebastián. Muchas gracias a todas y a director. todos. Solamente añadir, si me permites, que sería Sí, para señor. tenerlos como huéspedes en el Palacio de la Autonomía, que como tú dices está ya en pantalla, y que ahí tengamos ocasión de convivir en algún desayuno para luego hacer el recorrido y tener la oportunidad de departir con ustedes sobre estos proyectos de arte, de justicia, todos los valores culturales que se asocian a nuestro patrimonio universitario. Saludo también a
ahí lo veo, y será un gusto tenerlo también en este desayuno, si nos lo aceptan, y en cuanto sea posible en el Palacio de la Autonomía. Muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Dionisio. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. gracias. Gracias por estar Gracias. aquí esta mañana. Sebastián, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Y estoy, por supuesto, dispuesto porque soy universitario y ante la universidad no hay que fallarle. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Oscar, ¿te quedas con la conducción del evento? Gracias. Despedimos así a nuestras autoridades en este acto de clausura. A continuación, daremos paso al conversatorio intitulado Documentos notariales durante la pandemia, sustentado por la doctora Raquel Sandra Contreras López y el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. La palabra es suya, doctora Raquel. Micrófono. Su micrófono. Muchas gracias, maestro Oscar Ramos. Le agradezco al doctor Contreras Bustamante la invitación a participar en este evento, en este conversatorio sobre pues, temas jurídicos vinculados con la pandemia y con las actividades y pues los recursos que se han tenido que tomar, que ingeniar para dar respuesta a las necesidades sociales ante pues el cierre de muchas actividades, como es el caso del registro civil para la expedición de cierto tipo de actas, como es en el caso del concubinato, en el que pues estuvo cerrado el registro civil y muchos fedatarios públicos tuvieron que expedir actas de hechos para hacer constar el inicio de este tipo de uniones, de convenios de concubinato o terminación de concubinato para efectos no solamente de carácter civil sino también administrativo. Entonces, pues para mí es un gusto dar inicio a esta plática en el que pues será una plática entre amigos con relación a estos temas relativos al acto jurídico y a los documentos notariales. ¿Qué nos tienes por platicar, querido Miguel Ángel, con respecto a estos temas bueno, son tu expertise, los documentos notariales? Yo soy... Gracias. Pues como dice el meme, muchas cosas, ¿no? Primero que nada, felicitar, como todos lo han hecho, a nuestro querido señor director por el reconocimiento que le dieron a su persona y a la facultad el día de ayer. Déjenme decirles que este reconocimiento, que si bien se entregó el día de ayer, el Congreso de la Ciudad de México ya lo tenía aprobado desde hace meses. Es decir, el reconocimiento viene desde hace tiempo a la labor que ha realizado el señor director ya desde el periodo anterior de su gestión. Se había detenido la entrega del mismo por las cuestiones que todos conocemos de la pandemia, pero pues muchas felicidades, director. Y desde luego saludo con mucho afecto al maestro José Gamas Torruco, con quien he tenido oportunidad de colaborar en asuntos notariales, a mi amigo Oscar Ramos, a Lorena Redondo y a mi querido maestro Fernando Serrano Migallón, a quien siempre le estaré agradecido porque él me llamó cuando gané la oposición para la notaría en la Ciudad de México y me mandó llamar para invitarme nuevamente a retomar la clase que por cuestión de la preparación de mis exámenes había yo dejado durante mucho tiempo, así es que me da mucho gusto ver al doctor Serrano y verlo bien y además con una plática tan amena que nos brindó acerca de las obras de arte que están en nuestra facultad. Y bueno, pues entrando en materia... Gracias, al contrario. Gracias, maestro. Con el tema de los documentos notariales en la época de COVID, podemos decir de verdad muchas cosas. Primero, dejar constancia de que la actividad notarial fue declarada actividad esencial durante la pandemia. Entonces, las notarías no cerramos las oficinas, las notarías no dejamos de trabajar durante la pandemia. Mucha gente nos ha dicho, pues, ¿de qué sirve que no iban a que trabajaran si no iban
a recoger la firma de un testamento de una persona que estaba por fallecer de COVID. Bueno, pues no podíamos ir a recoger la firma de una persona que estaba por fallecer de COVID porque prácticamente no la podía visitar nadie, salvo un médico, una enfermera, provistos del mejor equipo de seguridad y con las medidas de seguridad que ellos conocen. Pero la actividad notarial en la pandemia ha sido y fue muy importante porque no solo se incrementó el tema de otorgamiento de testamentos por parte de personas que no padecían la enfermedad en ese momento, pero que la vieron o que la vimos cerca. Ya nos decía Sebastián hace rato que él estaba muy preocupado por esta cuestión, pues muchísima gente se preocupó y muchísima gente se acercó a los notarios para poder otorgar su testamento. Tan es así que durante el año 2020 y durante todo el año del 2021, los testamentos en las notarías de la Ciudad de México se cobran a razón de 2,500 pesos, que es el costo del testamento durante el tradicional mes del testamento, que es en septiembre. Pero ahora esto sucede todo el año, precisamente en apoyo al tema de la pandemia. Ahora, como tú sabes, Raquel, y además te quiero reconocer muy especialmente porque en los últimos años, déjenme decirles que la doctora Contreras ha dejado, como siempre, en todas sus actividades muy en alto el nombre de la Facultad de Derecho, pero en los últimos exámenes de oposición que organiza el gobierno de la Ciudad de México para otorgar las patentes a los notarios de la Ciudad de México, valga la redundancia, la doctora Contreras ha presidido el sínodo en representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México por designación del consejero jurídico de la Ciudad de México y desde luego con la muy importante recomendación, auspicio y aval de nuestro director Raúl Contreras. Entonces, Raquel ha estado muy de cerca de la actividad notarial. Los jóvenes notarios de la Ciudad de México pues tuvieron que pasar y tuvieron que examinarse frente a Raquel. Raquel podrá contarnos muchas historias también. Otro día será en un anecdotario de la oposición que ganó en la Facultad de Derecho. Pero pues yo te quería preguntar, Raquel, ¿tú cómo ves el tema de la actividad notarial desde fuera? Es decir, desde alguien que no es notario, pues los notarios, mi director no me dejará mentir, pues nos vamos a echar muchas porras, colega nuestro. Pero tú cómo ves la actividad notarial, Raquel, y cómo la has visto en esta época de pandemia. Pues Miguel Ángel, la verdad, esta actividad, como tú lo mencionaste, es prioritaria para la sociedad. La federación por parte de los notarios públicos es indispensable, particularmente como se ha visto la necesidad de contar con estas declaraciones que contienen fuerza pública ante el cierre pues de los tribunales, no solamente de la Ciudad de México, no, sino del resto del país, como medidas de contención de este problema, de esta pandemia. Entonces, pues ha habido necesidad de contar con la actividad de los notarios de manera permanente y pues para mí fue realmente una gran experiencia y un honor participar en estos exámenes, no solamente de oposición, sino también de aspirantes a notarios, y me dio la oportunidad de conocer de cerca, yo ya lo sabía de oídas, pero de vivirlo, la gran preparación que tienen todos los aspirantes a notarios y los que van a la oposición por alguna notaría. Están preparados no solamente en el ámbito del derecho civil actual, del derecho positivo actual, sino de la historia de ese derecho positivo, del derecho mercantil, del derecho fiscal, en cuestiones fiscales. Tienen una amplísima preparación y para mí realmente fue una gratísima experiencia, muy enriquecedora. Además, tuve oportunidad de conocer a muchos fedatarios públicos que fueron realmente encantadores, me abrieron las puertas de este grupo tan selecto de profesionales
Y no solamente porque, pues, por su preparación, sino porque realmente ustedes se han ganado este lugar privilegiado que tienen con un trabajo permanente de preparación, de estudio en temas, como ya comenté, no solamente civil, mercantil, administrativo o fiscal. Es realmente un grupo de élite por su magnífica preparación y por el servicio que prestan a la ciudadanía en general. Entonces, me siento muy contenta de participar, de haber participado y en su momento de volver a participar en esta clase de exámenes. Yo creo que, gracias Raquel, yo creo que tocas un punto muy importante ahorita que mencionas esta cuestión del servicio a la ciudadanía que prestamos los notarios, porque es cierto y a mí me ha tocado coordinar desde hace muchos años la jornada notarial en la delegación Coyoacán. No solo la jornada notarial, sino también, ustedes saben, y nuestros alumnos deben de saberlo y la gente que nos ve tiene que saberlo también, que los notarios tenemos una participación muy importante en temas electorales. Ahora estamos a unos días de una elección fundamental para nuestro país, de una elección muy importante en la Ciudad de México. Entonces es vital que la gente que nos ve sepa que las notarías de la República Mexicana, las notarías de la Ciudad de México, estaremos abiertas el día de la elección precisamente para prestar el servicio notarial en materia de fe de hechos y de certificación de documentos a los ciudadanos, a los partidos políticos, a las autoridades electorales, tanto federales como locales, que así lo requieran. A mí me tocaba ser funcionario de casilla y me decía alguien, qué suerte que no fuiste. Pues no, porque tengo que estar todo el tiempo en la notaría desde las 7 de la mañana hasta el cierre de la elección, con la notaría abierta, funcionando. Claro, ese día no vamos a firmar compraventas, no vamos a constituir una sociedad, ni mucho menos, porque tenemos que estar atentos, insisto, y esto es muy importante, y que los jóvenes alumnos lo sepan, porque yo sé que hay muchos jóvenes alumnos y son los más entusiastas, los jóvenes que les han tocado ser funcionarios de casilla, que les ha tocado ser representantes de partidos políticos. Yo conozco muchos jóvenes que son representantes de partidos políticos en la elección, más allá de porque tengan una vocación partidista o más allá de porque estén afiliados a determinado partido político, porque quieren ver de cerca una elección. Muchos de los jóvenes que estudian en nuestra facultad vivirán su primera elección. Yo creo que pues quizá la mitad, ¿no? Oscar, ¿tú qué opinas? Por la edad de nuestros alumnos, pues la mitad, ¿no? Director, vivirá su primera elección, va a votar por primera vez, algunos por segunda vez. Entonces hay muchísimo entusiasmo. Sabemos que en los medios de comunicación se habla mucho de las elecciones y los vemos muy participativos, y que sepan que las notarías van a estar abiertas. Es muy común que a nosotros nos soliciten fes de hechos, por ejemplo, notario, en la casilla que está cerca de mi casa no la han abierto. Son las 8:10 de la mañana y no hay nadie. No llegó el presidente, queremos que des fe de que no llegó el presidente en la casilla. O el funcionario de la casilla nos piden, es que no tenemos representantes de X o Z partido político, entonces queremos que tú des fe de que vamos a iniciar las votaciones y de que ya no hay de que no hay un representante de un partido político en específico, o un ciudadano me dice, quiero que des fe de que tal casilla la están cerrando a las 6 de la tarde cuando todavía hay gente formada, o que hay gente formada y que por favor no cierren la casilla. Entonces la actividad notarial en estos temas de elecciones es muy importante. No lo habíamos comentado ahora que nos pusimos de acuerdo, porque déjenme decirles que sí preparamos la sesión, Raquel y yo, y se nos fue comentar lo de las elecciones, pero bueno, es fundamental y fundamental, insisto, que nuestros jóvenes sepan esta cuestión de que estaremos abiertos. Otra cosa que se ha incrementado muchísimo en tiempos de pandemia
Así como ahora ya estamos acostumbrados al Zoom. Y yo creo que el Zoom y estas plataformas electrónicas de comunicación llegaron para quedarse, porque seguramente, aun cuando ojalá cada vez estemos más cerca de los semáforos verdes, seguiremos utilizando estas plataformas. Bueno, pues ahora existe el tema, se ha multiplicado muchísimo el otorgamiento de poderes para celebrar distintos actos jurídicos. Y antes de entrar al tema de los poderes o del mandato en particular, Raquel, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de la forma y el formalismo que deben revestir y la importancia y la consecuencia del formalismo en los documentos notariales. Claro que sí, Miguel Ángel. Y en los son actos aspectos, jurídicos en ¿sí? general, perdóname. Sí. Sí, gracias, Miguel Ángel. Creo que este es un tema técnico, de técnica jurídica, elemental, que muchas veces en la práctica se soslaya. La diferencia entre forma y formalismo. Forma, pues está regulada a partir del artículo 1803 del Código Civil Federal, en el que se contempla que formas de manifestar la voluntad y de integrar el consentimiento en su caso, que es el acuerdo de voluntades, pues es la forma expresa, y esa forma expresa es la verbal, pero también la escrita. Los medios, y hoy en día los medios electrónicos, ópticos y análogos, también las señas, esas son formas expresas, pero también está la forma tácita, que es aquellas conductas que se realizan por hechos y actos jurídicos que hace presumir la voluntad, como en el caso de cuando un contrato de arrendamiento se prorroga porque el arrendatario sigue pagando la renta y el arrendador sigue recibiendo la renta cuando se ha concluido el plazo establecido por la ley y prorrogado inclusive también por disposición de la ley a favor del arrendatario. Esa es una forma tácita de prorrogar un contrato de arrendamiento, pero también se manifiesta a través del silencio, cuando por voluntad del legislador, ante el silencio de quien debe de manifestar la voluntad, no lo hace, y entonces se entiende que esa voluntad se ha manifestado para los efectos de la ley, y en su caso ha integrado el consentimiento, como es en el caso del poder que tú has manifestado, que es un acto jurídico, especie de las declaraciones unilaterales de voluntad, que de manera desafortunada no ha estado bien regulado en la ley, y no está bien regulado por su origen. Es una figura muy reciente. Bueno, entendiendo por reciente, haciendo un comparativo del origen del derecho romano, que tiene más de 2000 años de historia, y la declaración unilateral de voluntad como fuente de efectos jurídicos tiene apenas y escasos 100 años de historia. Por eso es que es una figura de reciente surgimiento, pero tan importante, porque a través de una sola voluntad se van a generar efectos jurídicos. ¿Cuáles? Pues la de mantener ese ofrecimiento de ser representado. Y entonces, pues, cuando el poderdante manda una invitación de ser representado a otro, que es el presunto apoderado, si éste no lo rechaza en el término de 3 días, el legislador presume que se ha integrado el consentimiento y por lo tanto surte los efectos de un mandato, de un acuerdo de voluntades ante ese silencio. También, como cuando alguien en el término que la ley tiene establecido en el artículo 1669 del Código Civil Federal y local de la Ciudad de México, no señala si acepta o repudia la herencia. Se entiende por aceptada la herencia porque el repudio debe ser solemne, esto es, por escrito, de manera expresa, por escrito y hecho ante una autoridad judicial, o bien
Si esa persona que repudia la herencia no está en el lugar del juicio, deberá hacerlo ante un fedatario público, ante un notario público, para que tenga la fuerza de ley. Y es la importancia precisamente de la fedación que está como facultad otorgada a los notarios públicos. Dar esa fuerza de ser un documento público y de que tenga fuerza plena como acto jurídico. Entonces, bueno, es importante para todo esto saber qué es un hecho y qué es un acto, y ahí ya nos meteríamos en cuestiones muy técnicas, sí la teoría francesa, sí la teoría alemana, pero para todo nuestro público, hacerle saber que el poder es un acto unilateral de voluntad que va a generar por sí solo una voluntad de efectos jurídicos, que al no rechazarse en el término de 3 días, entiende el legislador, presume el legislador ante ese silencio que se ha conformado el consentimiento. El consentimiento como un acuerdo de voluntades entre una policitación y una aceptación. Y pues los mandatos, que son acuerdos de voluntades que se pueden celebrar entre particulares, pero para ciertos actos jurídicos de cierta cuantía deberán celebrarse ante un notario público para que pueda tener plena validez. Y entonces ahí ya pasamos de estas formas a la formalidad, y la formalidad puede ser por escrito privado para ciertos actos, para que ciertos actos sean válidos, y la formalidad en escritura pública ante un notario público para que tengan fuerza de documento público. Y de ahí pues nos llevaría a otro tema, que es la inscripción en el registro, porque la inscripción en el registro solamente puede ser de cierta clase de documentos, como aquellos que constan en escrituras públicas o en actas en donde se dé fe de un hecho. Entonces, como sería en el caso de la posesión a título de dueño, para poder tener un aviso de inscripción en un registro público. Y el registro público como un medio publicitario, y entonces ahí ya pasamos de formalidad a medios publicitarios. Y los medios publicitarios como todo un sistema que ha organizado el Estado para hacer saber a los terceros, a ese registro público, de lo que pueden confiar como legítimo, como actos que tienen la presunción de ser existentes, plenamente válidos y a favor de la persona que tiene inscrito o cancelado un determinado derecho. Entonces ahí surgen ya 2 presunciones: la fe pública registral a favor de todos los que somos terceros a un registro, como la legitimación registral a favor de quien tiene inscrito o cancelado un determinado derecho en esa forma publicitaria creada por el Estado. Entonces pasamos, es un abanico que surge a través de las formalidades, formas publicitarias y el registro público de la propiedad, Miguel Ángel. Entonces es todo un panorama de nociones jurídicas, pero también de nociones que se aplican día a día en la actividad notarial. Para ustedes es indispensable pues ese distingo, y pues ustedes viven día a día la formalidad y esa inscripción en el registro público. Así es, y bueno, aprovecho, ahora que me levanté, me levanté porque voy a hacer un comercial. Lorena Redondo me va a regañar porque no sé compartir pantalla en estas cosas, pero voy a hacer el comercial de tu libro, Raquel. Ajá, muchas gracias. Porque estás hablando de estos temas muy interesantes, es derecho de personas y teoría integral del acto jurídico. Y el libro lo deberíamos enseñar así, pero también así, porque no es poca cosa. Es decir, que una autora mexicana egresada de la facultad, profesora de la Facultad de Derecho, sabemos
lo que nos ha insistido nuestro señor director a los maestros de la facultad, y muchos no le hemos hecho caso, en escribir. Y miren nada más la obra de la doctora Raquel Contreras. Escribir en el año 2020, esta es la segunda edición, la que tengo en mis manos. En el año 2020, una teoría integral del acto jurídico. Cuando pensamos que todo lo había dicho Planiol, que todo lo había dicho Boneca, que todo lo había dicho Gutiérrez y González, Domínguez Martínez, Rojina Villegas, Huitrón Fuentevilla, pues vemos que no todo está dicho, que se sigue escribiendo y que se sigue escribiendo mucho. Entonces, cuando oímos a Raquel, le digo Raquel porque es mi amiga, cuando oímos a Raquel hablar de la forma del acto jurídico, no está hablando de un tema que desconozca. Son temas muy importantes y que yo invito a mis queridos amigos profesores a que en la medida de lo posible le demos a nuestros alumnos la teoría. Sabemos que los calendarios aprietan mucho, sabemos que de pronto hay materias que tenemos que ver, como siempre nos ha dicho nuestro director, invitando a los alumnos a que ellos profundicen en los conocimientos, pero sí dándoles los elementos básicos de la teoría. Y bueno, justamente lo que comentábamos hace un momento en materia de poderes, pues se ha intensificado muchísimo el otorgamiento de poderes en la Ciudad de México y en la República Mexicana con motivo de la pandemia, porque si yo tenía que acudir al estado de Puebla, que es un estado cercano, donde puedo llegar fácilmente en coche o en autobús a realizar determinado trámite, determinado acto jurídico, era común que fuera. Pero con el tema de la pandemia, con las comunicaciones cerradas, con el confinamiento, etcétera, pues esto es más complicado y mucho más riesgoso. Y entonces se multiplicó el tema del otorgamiento de poderes. Y déjenme decirles que la actividad notarial, en este sentido, uno de pronto podría pensar, voy al notario y me va a cobrar por poner mi firma en un papel porque le voy a otorgar un poder a mi primo para que venda mi casa en Puebla. Pues no, el notario tiene que darle certeza a todo esto. El notario tendrá que identificar a la persona que comparece ante él a otorgar el poder y tendrá que preguntarle. Nosotros a veces en las notarías, así como el abogado litigante, tiene que enterarse de todo el trasfondo del asunto que le expone su cliente. Los notarios tenemos que hacer lo mismo, porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que en el ejercicio de la función notarial alguien nos dice, oiga, licenciado, necesito un poder para actos de dominio? ¿Por qué? Dice, es que mi abogado así me lo pidió porque voy a lanzar a un inquilino que no me pagó la renta. Ah, caramba, ¿y cómo que un poder para actos de dominio para llevar un juicio de arrendamiento? No, pues no se requiere. Y a ver, explíqueme por qué no. Pues es que me dijo el abogado o mi amigo que me va a ayudar con el trámite que tengo que otorgar ese poder. Entonces, tenemos que preguntarles por qué, a quién se le va a otorgar. Yo les digo a mis clientes, el poder se otorga en base a dos circunstancias: a la necesidad y a la confianza. Decía nuestro querido maestro Zamora y Valencia en su libro, él sí lo tiene en su libro también, que si no hay necesidad o si no hay confianza, no se otorga un poder, y que si no hay necesidad y yo voy a una notaría y digo, quiero otorgar un poder nomás porque sí, al maestro José Gamas Torruco porque me cae bien, pues sería un poder a lo loco, así lo clasificaba el maestro Zamora y Valencia, ¿no? Entonces, en la medida que yo tenga necesidad de otorgar el poder y en la medida que yo tenga confianza en el apoderado, esa será la medida del poder. Puede ser que sea un poder solo para pleitos y cobranzas, o para pleitos y cobranzas y actos de administración, o que incluya actos de dominio, o que tenga que ser un poder especial, ¿no? Es decir, un poder especial, hemos otorgado un poder especial para contraer matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio o el reconocimiento de hijos es un acto que se puede llevar a cabo a través de apoderado. Entonces, para contraer matrimonio tendría que ser un poder especial. Y es ahí donde es fundamental la intervención del notario en esa asesoría
que le tenemos que dar a nuestros clientes, no solo para el tema del otorgamiento del poder, sino también para el tema de la revocación del mismo, porque los poderes, por regla general, son revocables. Es un acto jurídico que se puede revocar unilateralmente por quien lo otorgó. Es decir, en el momento en que yo dejo de tener necesidad del apoderado, o en el momento en que le dejo de tener confianza al apoderado, le voy a revocar el poder. ¿Y cómo se lo voy a revocar? En la misma manera en que lo otorgué en escritura ante notario. Y aquí hay una particularidad. Fíjense ustedes, los notarios, cuando ante nosotros se revoca un poder, tenemos que darle un aviso al notario ante el que se otorgó, en donde le hago saber que el poder que otorgó hace 2 años mediante escritura número tal, de fecha tal, ha sido revocado. ¿Para qué? Para que el notario ante el que se otorgó el poder pueda asentar una nota en su protocolo y de entrada no expedir más testimonios. Y que él sepa que se otorgó el poder, porque la comunicación entre los notarios, y ahora que existe el Registro Nacional de Poderes, también es muy eficaz, en donde nosotros podemos consultar si el poder que nos exhiben es válido o no. Tristemente, se ha dado muchísimo el tema también de la falsificación de documentos o de la suplantación de identidad. Entonces, aquí también los notarios tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué documentos nos exhiben. Y bueno, ahora que tenemos autoridades de nuestra facultad aquí, pues lo mismo, ¿cuántos documentos falsos no llegarán a la facultad? No documentos notariales, sino de los documentos que recibe la universidad todos los días, pues seguramente habrá documentos que son apócrifos. Entonces, todos aquellos que tenemos que ver con la documentación, tenemos que saber cuáles son las medidas de seguridad que debe haber en esos documentos. Y tan fácil como consultar el Registro Nacional de Poderes para el otorgamiento de los mismos. Y otro tema, hablando de los elementos de validez del acto jurídico, el tema de la capacidad. Siempre que comparece con nosotros un apoderado, nos tiene que manifestar que su poderdante es una persona capaz. Esto es, que vive y que entiende las repercusiones del acto que está llevando a cabo. En días pasados, en ocasión de la pandemia, me exhibían un poder. El documento tenía aproximadamente 20 años de antigüedad y la persona que otorgó el poder hace 20 años tenía 70 años de edad cuando otorgó el poder. Entonces, los abogados, los notarios, tenemos que ser muy cuidadosos de esa situación, porque el poder era bueno, el poder era auténtico, desde luego, y el notario hace 20 años había dado fe de que la persona que lo otorgó estaba en el pleno cabal, libre y expedito uso de sus facultades mentales. Nada más que ahora yo, que soy el notario que va a utilizar ese poder, le decía al compareciente, yo sí tengo temor fundado de que el poderdante hoy sea persona capaz. ¿Por qué? Pues porque tiene más de 90 años. Oiga, me está discriminando a las personas adultas mayores. No, no lo estoy discriminando. No, ¿cómo lo voy a discriminar si ni lo conozco ni lo he visto? Pero tiene más de 90 años. Yo sí quiero saber que hoy quiera vender su casa. Es que no puede venir por la pandemia. ¿En dónde está? Bueno, la señora, porque era la abuelita del apoderado, estaba en un asilo aquí en Coyoacán. Me dice, es que mi abuelita está en un asilo. Le dije, bueno, yo voy a recabar la firma del poder. Repetimos el poder, es más, le dije, no te lo cobro. Uno ya sabe por dónde va la cosa, ¿no? Le dije, si tu temor es que te cobre el poder, no te lo cobro. Yo voy al asilo a recoger la firma de tu abuelita y casualmente, como en las notarías que fuimos a actividad esencial, teníamos que aplicarnos la prueba de COVID, tanto nosotros como a nuestro personal, me acababa yo de hacer el día anterior la prueba de COVID, afortunadamente había salido negativo y le dije, vamos mañana, mira, estoy negativo. Bueno, llegué al asilo a ver a la señora y la señora ya no estaba en condiciones de otorgar el poder, ya no reconocía, ya no podía hablar,
ya no podía expresar su voluntad de manera clara y terminante, y pues lógicamente ese acto jurídico ya no se pudo llevar a cabo. Y ojo, yo no sé si el nieto quería abusar de esa situación o no, porque es un tema muy complejo al que también nos enfrentamos hoy en día los abogados. La gente hoy vive mucho más años que antes. Entonces, tenemos mucho más, yo lo digo con mucho cariño, tenemos mucho más ancianitos que requieren cuidados y atención especial. Entonces, mucha gente llega conmigo y me dice, oye, ¿qué hago si mi abuelito o mi papá ya no está en condiciones de otorgar este poder, de otorgar un poder o de otorgar un acto jurídico por la edad que tiene? Bueno, pues tramítale el juicio de interdicción. Y ahí nos atoramos, ¿no, Raquel? Porque ¿qué implica tramitar un juicio de interdicción? ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Qué tenemos que hacer para vender la casa del señor de 96 años? Sí, ese es un trámite, en principio, si no hay oposición de otras personas que sean consanguíneas o que en un momento dado sea representante por algún otro acto de esa persona y no haya oposición, se puede hacer a través de una jurisdicción voluntaria y en principio sería relativamente rápido, pero no en épocas de pandemia, porque pues están totalmente pues plagados de trabajo y de retraso. No voluntario, pero finalmente pues esta pandemia ha llevado a un rezago impresionante, inclusive de jurisdicciones voluntarias. Entonces sí, lo que tú dices ese es bien importante y es donde vuelve a salir el tema de los documentos notariales, el trabajo de servicio social que está haciendo el notario. Muchos tal vez de los alumnos y alumnas querrán en su momento ser fedatarios públicos porque pues tienen una fuente de trabajo que les da una buena forma de vida y recursos económicos de manera permanente, claro, con mucho trabajo, pero no toman en cuenta que en realidad el notario público, como ya lo dije hace unos momentos, cumple un trabajo social, un trabajo a la ciudadanía, para el cual se tiene que preparar intensamente para poder obtener esa fedación a través de una patente, que es también otro tema muy interesante, esa patente que le otorga el Estado, pero que además se tiene que seguir preparando el resto de su actividad notarial para dar respuesta a cada necesidad, como tú lo acabas de decir muy bien, no solamente tener conocimientos jurídicos, sino todo el cuidado y hasta de psicólogo para saber qué es lo que quiere el cliente, porque muchas veces con intención o con mala intención está buscando defraudar a la ley y aprovecharse de ese poder, de ese documento que en principio es válido, existente y válido, pero que ya no es eficaz por las circunstancias, porque el otorgante ya no tiene esa capacidad mental para poder realmente decidir de manera válida cuál es su deseo, ¿sí? Si sigue siendo su deseo el de vender su propiedad. Y esto me lleva a otro tema, si me lo permites, esta situación de actos unilaterales y bilaterales, intuitus persona e indiferens persona. El poder como el mandato son documentos intuitus persona, aquellos que se celebran por las calidades intrínsecas de esa persona, de esa confianza que se tiene en la honestidad de quien nos va a representar y va a realizar en nombre de nosotros actos jurídicos. Es importantísimo, tanto para su otorgamiento o celebración tratándose del mandato, como para su revocación. Y en realidad eran era el único acto bilateral que podía revocarse sin expresión de causa, porque de acuerdo al artículo 1797, los actos bilaterales solamente se pueden revocar por mutuo acuerdo, pero
o a través de una sentencia definitiva que declare que se pueden dar por concluidos. Y hoy en día, pues también no puede ser el matrimonio un acto bilateral que hoy en día se puede revocar a través, pues, del divorcio llamado incausado o sin expresión de causa, que muchas veces se repite la expresión, pero no saben que realmente a través del divorcio llamado incausado hay una revocación de un acto bilateral que se revoca de manera unilateral porque el legislador así lo está permitiendo. Está permitiendo que ese acto bilateral intuitus persona se pueda revocar por una sola de las partes. Y qué importante, y otro tema también que tú tocaste, esta necesidad que tiene el notario público de avisarle a otro de sus, a otro notario público de que se está revocando aquella representación que él dio fe pública de que había esa capacidad, la celebración de ese acto jurídico, para los efectos también de la seguridad jurídica. Y entonces, ahí está, detrás de toda esa protección que se da básicamente a los terceros con los que se va a celebrar esos actos jurídicos a través de una representación. Y se ha querido justificar esa protección de los terceros a través del principio de justicia, de seguridad jurídica, pero finalmente es a través de la protección de la apariencia en el ámbito del derecho. Y este es otro fenómeno que de manera desafortunada, pues casi es desconocido, menos regulado, menos escrito. Entonces, el tema de la apariencia jurídica está inmerso y está mimetizado con muchas figuras jurídicas, principalmente con la posesión, pero también en el caso de la representación, con relación a terceros, en el caso de actos en fraude de acreedores, actos simulados, como tú decías, y en los que el legislador está protegiendo a todos ellos que son terceros de buena fe, de manera excepcional a quienes parten el contrato, también protegiéndolo en casos más excepcionales, y la apariencia, que es la que da base en principio al medio publicitario del registro público de la propiedad, inclusive del registro civil, si bien tiene un origen distinto el registro civil del registro público de la propiedad. Entonces, pues son el estudioso del derecho no puede quedarse en lo que aprendió, en los conocimientos que aprendió en sus estudios de licenciatura, inclusive en sus estudios de posgrado. Tiene que seguir todos los días estudiando porque finalmente sean el fedatario público o el asesor jurídico, cumple una función social. Es dar asesoramiento jurídico para dar un servicio a los gobernados y en donde está implicado no solamente su patrimonio económico o moral, sino su propia vida, porque pues todos sabemos que cuando tenemos problemas con nuestro patrimonio económico moral, pues nuestra vida se desequilibra. Entonces, qué importante es la función del licenciado en Derecho, ya sea como asesor jurídico, como notario público, porque principalmente la función del notario público, además de la federación, es el asesoramiento que da a sus clientes. Precisamente para decirle, pues no va por ahí, usted lo que necesita puede ser que quieran ir a celebrar un contrato de donación, una persona mayor de edad que quiere evitarle los problemas del testamento a sus presuntos herederos y ustedes como fedatarios públicos y asesores jurídicos principalmente les digan, pues ¿sabe qué? Mejor en lugar de un contrato de donación, ¿qué le parece la constitución de un usufructo por retención? Entonces ahí ya tendría que venir la explicación de qué es un usufructo distinto a un contrato de donación y qué es un usufructo por retención, un usufructo por enajenación y cuáles son los efectos y la practicidad en un momento de celebrar y de constituir
un usufructo, un derecho real de este tipo. Entonces, la misión y la actividad que desempeña el notario público a través de estos documentos notariales es de suma importancia. Muchas gracias Raquel. Yo quiero terminar con dos cosas. Por un lado, efectivamente tú hablabas de estas donaciones y de las personas de la tercera edad. La participación del notario es muy importante. Yo aquí tengo también un recorte de periódico que mandé en mi CAR cuando la gente viene y me dice, le quiero regalar la casa a mi hijo. Yo les digo, téngale cuidado. Mire, salió en el periódico que a sus 75 años de edad, Laura fue despojada de su casa por su propia hija y nietos. La mujer aceptó que sus familiares vivieran en un inmueble porque no tenían dónde vivir, pero con el paso del tiempo la relegaron a un cuarto y le prohibieron salir de su casa. La raparon y no le daban de comer. Entonces, pues ahí está la asesoría del notario, ¿no? Y quisiera cerrar con dos temas. Los dejo para que los vaya pensando nuestro querido maestro Gamas Torruco, para que lo vaya pensando nuestro querido director Serrano Migallón. Y podamos hacer un debate a futuro, Raquel, lo hemos platicado tú y yo. ¿Sí? Matrimonio y divorcio ante notario. ¿Sí o no? Hay países donde ya se permite. Hay estados de la República donde ya se permite. En el Estado de México ya se puede llevar a cabo el matrimonio ante notario. ¿Sí o no? ¿Y bajo qué bases? Un tema muy interesante que el tiempo nos come. Yo por mi parte quiero agradecer nuevamente la hospitalidad, la amabilidad y los buenos oficios, no solo del señor director, sino de todo su equipo. Yo estoy permanentemente agradecido con todos ustedes, Lore, maestro Gamas, Oscar. Saludar nuevamente a mi querido maestro Serrano Migallón. Saludarte muy afectuosamente, Sandra, agradecerte tu tiempo, tu dedicación, y te dejo para que tú cierres con broche de oro. Pero si me permiten un segundo, acepto, Sí, me parece un tema interesantísimo y desde luego cuenten conmigo si piensan llevarlo a cabo. No, lo llevaremos. Me parece Es un un tema compromiso. extraordinariamente interesante, no solo por el matrimonio, sino porque es la puerta de un cambio en el tipo de relaciones. Si se acepta generalmente, yo creo que es un paso a un cambio en la teoría tradicional del compromiso jurídico. Pues es un compromiso organizarlo, maestro, y contar con su presencia será todo un lujo. Ya me comprometí. Por mi parte es un hecho. Muy bien, muchas gracias. Raquel. Pues mucho gusto, Miguel Ángel. Y también te llamo Miguel Ángel por la amistad que hay entre nosotros. Y pues agradezco esta invitación al doctor Contreras Bustamante, a sus funcionarios, a personal, a la maestra Redondo, al maestro Ramos, por sus, como tú dices, por sus buenos oficios que nos han permitido este excelente conversatorio. Le agradezco al maestro doctor Gámez Torruco que se haya quedado a esta plática informal sobre cuestiones jurídicas, y al doctor Fernando Serrano también, que nos brinda su tiempo acompañándonos en esta plática, que fue informal solamente de temas, pero que sería una fabulosa oportunidad platicar sobre el matrimonio y el divorcio ante notario público, porque ya un cambio fundamental que se dio fue la derogación del divorcio vincular y dejar en manos de los cónyuges ese deseo de terminar el vínculo matrimonial y que no quedara a decisión de una autoridad judicial, sino como acto intuitus persona que es, darlo también por terminado de manera unilateral o de manera bilateral si ambos están de acuerdo. Entonces creo que es evolución del derecho y hay que irnos adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. Y si me permite usted, maestra, me permite corregirla, yo no lo sentí una plática informal. Yo aprendí muchísimo, yo que no me dedico al derecho civil, aprendí muchísimo y me abrió caminos hasta ahora para mí inexplorables. De verdad les agradezco muchísimo a los dos y desde luego en lo que poco que yo sé de derecho civil me tienen a sus órdenes. Gracias, maestro, que es Muchas mucho. gracias, doctor. Es usted muy gentil con estas palabras. Y pues sería para nosotros, bueno, para mí y seguramente también para Miguel Ángel, todo un placer
y un honor pues hablar de estos temas más adelante. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Raquel, muchísimas gracias a nuestro querido maestro Miguel Ángel Beltrán. Agradecemos también que nos hayan acompañado hasta el final, al doctor Gamas Torruco y por supuesto al señor exdirector Fernando Serrano, a nombre del señor director Raúl Contreras Bustamante, quien ha tenido que retirarse debido a un compromiso de agenda ineludible. Nos ha pedido que hagamos patente a cada uno de ustedes su gratitud por el esfuerzo que esta mañana nos han regalado con base en su tiempo y en su conocimiento. Pues sin más, de esta manera damos por terminado este presente acto que fue la culminación de nuestro conversatorio dado a cabo con la Fundación UNAM y en conjunto con la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho les desea a todas y a todos ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias al público en general también por su asistencia. Muchas gracias. Así es. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.